Ok, en esta masterclass vamos a estar hablando de los distintos niveles que tenemos que trabajar cuando hacemos una intervención en problemas de sonidos del habla. Y le he puesto ahí de lo fonético al habla conectada y ahorita les voy a explicar. Esto quiere decir que cómo tenemos que irnos moviendo desde lo articulatorio, desde lo aislado, hasta poder lograr el habla conectada de la persona con la que estamos trabajando. ¿Qué son los problemas de sonidos del habla? Son aquellos problemas por los cuales el individuo no puede pronunciar correctamente un sonido. Dicho de la manera más coloquial, es un problema de pronunciación. Estos problemas de pronunciación se pueden deber a muchas cosas. Pueden deberse a situaciones funcionales, es decir, que el individuo no entiende cómo el proceso de generación de estos sonidos y aunque no tenga ninguna otra dificultad, por ejemplo, orgánica, neurológica, anatómica, auditiva, etcétera, no ha desarrollado esta habilidad de producir los sonidos adecuadamente. Entonces, puede ser por eso, puede ser por causas anatómicas, puede ser por algo estructural, por alguna falla que pase en los órganos y las estructuras con las cuales voy a hablar, puede ser por algo neurológico, que algo neurológico esté pasando que no me deje hablar, puede ser por algo auditivo, puede ser, razones hay muchas. También hay distintos niveles de severidad, o sea, tenemos dificultades más o menos severas, algunas son muy leves y algunas son muy severas. Todo esto se tiene que considerar en los factores individuales cuando nosotros estamos trabajando. Es bien importante recordar que aunque trabajar con sonidos del habla podría parecer como un poco una receta, es importante saber que a cada individuo se le aplica una receta distinta, que cada individuo hay que hacer esta intervención individualizada y personalizada de acuerdo con el caso que está presentando, de acuerdo con las diferentes variaciones que puede presentar, la cantidad de sonidos que se ven afectados, el tipo de sonidos que se ven afectados, cuáles son esos sonidos, qué edad tiene, cuál es la causa de que no esté pronunciando correctamente estos sonidos, si hay otros factores asociados, si solamente es el problema de sonidos del habla o hay algo más a nivel lingüístico, a nivel cognitivo, a nivel motor, a nivel de desarrollo. También ver cómo está el contexto o el ambiente de esta persona. Si, por ejemplo, en el caso de los adultos, a veces tenemos quien trabaja con adultos, es muy conocido que lo trabajamos con niños, pero también existe el caso en adultos. Si es en adultos, generalmente es adquirido. Si hay algún síndrome o trastorno por ahí detrás. Entonces, cada individuo es un caso distinto y hay que tener las consideraciones particulares. Pero es importante que conozcamos que hay ciertas generalidades que se deben de aplicar a todos los casos. Y ese es el caso de los distintos niveles por los cuales tengo que pasar mi trabajo y mi intervención. Es súper importante que conozcamos esto y que hablemos de esto porque aunque podría parecer muy obvio, no lo es. O no lo llevamos, muchas veces no lo llevamos a la práctica adecuadamente. Entonces, aquí vamos a hablar cómo pasamos de lo fonético al habla conectada en los distintos niveles de intervención en problemas de los sonidos del habla. Ok, ya me había presentado, soy Ángela Patiño y ya les había comentado que esto forma parte del programa Juntos Hablamos Mejor para la intervención en problemas de sonidos del habla. Y quiero empezar, antes de meterme directo como a la escalerita que vamos a ver, que es una esquemita que me ha gustado mucho y que cada vez le voy agregando más cosas. Empecé en lo básico y queda muy bien detallado, pero cada vez le iba agregando más cosas. Antes que otra cosa, quiero empezar con esto, porque esto es fundamental que no se nos olvide nunca que nosotros aquí estamos hablando de un problema de sonidos del habla, que es un problema de habla, un problema para pronunciar los sonidos con los cuales vamos a hablar. Eh, pero el habla forma parte del lenguaje, el lenguaje forma parte de la comunicación y la comunicación implica la interacción y el intercambio. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque una de las cosas que no se nos tiene que olvidar y que de hecho guía nuestro trabajo es el hecho de que el habla forma parte del lenguaje, el lenguaje forma parte de la comunicación. Y cuando yo tengo un problema de habla y estoy haciendo intervención en habla, la estoy haciendo para mejorar ese habla, para quitar esos problemas de habla, para que mejore el habla de la persona, para que así mejore su comunicación
perdón, para que así mejore su lenguaje, para que así mejore su comunicación. Es una cadena. Mi objetivo es mejorar la comunicación y la interacción de esta persona. Y yo lo voy a hacer mejorando su habla para mejorar su lenguaje, para mejorar su comunicación. Esta es una guía, esta es una ruta que yo debo de seguir siempre. La ruta es habla, lenguaje, comunicación. Y todo lo que yo trabaje tiene que ir siempre dirigido a este camino, a esta ruta. Si yo estoy realizando una actividad o estoy haciendo algo, es bien importante que me cerciore que esta actividad que estoy haciendo va a impactar el habla del individuo y así voy a impactar su lenguaje y así voy a impactar su comunicación. Suena bien repetitivo, pero es bien importante que lo tomemos en cuenta. Si yo estoy realizando algo que no impacta su habla, entonces no voy a mejorar su lenguaje y su comunicación. Si yo estoy haciendo algo que mejora su habla, pero no va a tener impacto en el lenguaje o en la comunicación, entonces tengo que reajustar para poder integrar estas actividades que estoy haciendo en habla para que se mejore el lenguaje y se mejore la comunicación, para que pueda integrarse en niveles más funcionales. Una cosa que tenemos que tener siempre bien en cuenta es la funcionalidad. De nada sirve que yo le ponga a hacer al individuo ejercicios o actividades donde lo ponga a repetir 20 veces un sonido y ese sonido con cada repetición va a mejorar aquí en un contexto. No sé, se me están ocurriendo como algunas terapias que en algún momento vi hace muchos años donde sentaban a un niño con un cuaderno, con una A trazada, por ejemplo, estoy inventando, y entonces el niño trazaba la A con una crayola, con un marcador y entonces repetía 500 veces la A. Y bueno, a lo mejor eso mejoraba su articulación de ese fonema, pero de ahí nunca se pasaba a algo más. Si yo me quedaba en esa parte de habla, si yo me quedo haciendo únicamente esa actividad, estoy esperando que este niño, lo que ha aprendido mientras repite la A, lo vaya a generalizar después él solo. Y sí hay niños que generalizan las cosas. Los niños que no tienen ninguna dificultad muchas veces escuchan cosas y cuando tú menos te das cuenta ya las están repitiendo. Mi hija, por ejemplo, el fin de semana pasó por algún lugar y volteó y le dijo a su papá, tiene 2 años y medio, y volteó y le dijo a su papá, estábamos en Office comprando algunas cosas de trabajo, y le dijo, mira papá, esta computadora está chida, ¿tú no la quieres para trabajar? Y nos dio muchísima risa porque pues, se supone que nosotros usamos un lenguaje acá como muy propio, este, entonces, pues nunca nos esperábamos que de pronto llegara y dijera, esta computadora está chida, ¿no? Pero en algún momento de nuestra vida seguro lo decimos y ni siquiera son de esas cosas que ni siquiera te das cuenta que dices. Y nos hemos dado cuenta que decimos algunas cosas hasta que ella las empieza a repetir, aunque nosotros no se lo repitamos directamente a ella. A lo mejor nos escucha hablar a nosotros así o escuchaba a mi esposo hablar así con, a lo mejor con algún amigo, etcétera. Y de ahí ella lo toma. Bueno, mi hija afortunadamente no tiene ninguna dificultad de lenguaje y es capaz de generalizar las cosas que escucha e incorporarlas a su habla, a su comunicación, a su lenguaje de manera pues prácticamente automática, hasta suena como a magia, ¿vale? Pero los niños que están en terapia con nosotros, no. Los niños que llegan a terapia con nosotros están con nosotros en terapia porque tienen dificultades lingüísticas, porque tienen dificultades para procesar, asimilar, integrar y expresar el lenguaje. Entonces, si estos niños tienen estas dificultades de procesamiento lingüístico, es muy complicado que algo que yo les enseñe de manera aislada lo vayan a generalizar automáticamente ellos en su habla conectada, espontánea, en el día a día, en su contexto cotidiano, ¿vale? Entonces, es bien importante que yo me asegure de llevar a mi niño por un camino que le permita ir desde la actividad aislada que le estoy enseñando hasta pasar por los distintos niveles que le van a facilitar la generalización de estas habilidades en sus contextos cotidianos, en cualquier contexto lingüístico y que le permitan mantener esas habilidades que ha ganado a lo largo del tiempo, que después, aunque ya no venga a terapia, no pierda esas habilidades que ha ganado, ¿vale? Entonces, si yo me siento con él y lo pongo a repetir, remarcando una letra a 500 veces, a lo mejor el niño al principio le cuesta trabajo pronunciar la A y para la vez 500, pues ya la pronuncia bien, pero eso no significa que vaya a trasladar eso por él mismo a su habla cotidiana. Entonces, yo tengo que realizar las actividades, aplicar las estrategias que lo lleven paso a pasito a hacer esta generalización, porque recuerden, mi ruta y mi guía es del habla al lenguaje, a la comunicación. Si solo me estoy quedando
La pura habla, tengo que hacer algo para que mi intervención se vaya hacia la ruta correcta. Y aquí otra cosa que ahorita vamos a hablar de prerequisitos. Si estoy haciendo algo que ni siquiera es habla, entonces lo tendría yo, bueno, por las razones que sea, o reviso si realmente va a impactar su habla. Y si no va a impactar su habla, entonces lo dejo de hacer. Y si lo estoy haciendo con la pretensión de impactar el habla, entonces lo tengo que llevar al habla lo más pronto posible. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces me topo con personas que están haciendo ejercicios no verbales, ejercicios que no son de habla y que pasan la mayor parte de sus terapias o de sus intervenciones o de sus clases o de lo que quieran con los pequeños o de la estimulación que están haciendo con los pequeños en estas actividades no verbales, no de habla, no de lenguaje, no de comunicación, y además de que pasan, yo qué sé, de 1 hora, 40 minutos haciendo actividades no verbales, y que ya han hecho esto durante 10 sesiones, 20, 30 o 40 o 50 sesiones, las que quieran. Además, no se dedican a trasladarlo al habla, al lenguaje y a la comunicación. Entonces, es bien importante reorganizar nuestros objetivos de trabajo para que siempre sigamos esta ruta. ¿De acuerdo? Ok. Aquí les pongo que cuando trabajamos en problemas de sonidos del habla, es importante trabajar en distintos niveles lingüísticos. Estos niveles son los que nos van a llevar desde la producción aislada hasta el habla conectada. Este es el esquemita que les contaba. Es el primero que hice y ahorita les voy a ir mostrando otros a los que les he ido agregando cosas. Nosotros tenemos en la parte de hasta abajo la producción aislada de los fonemas y tenemos en la parte de hasta arriba el habla conectada. Vamos a ir desde lo más fonético hasta lo más fonológico, pasando por distintos escalones o niveles. La flecha verde nos indica que entre más abajo estoy, más voy hacia lo fonético, y la flecha que está ahí como azul, morado, lila, no sé qué color es, nos indica que entre más subo la escalera, más voy hacia lo fonológico. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Lo fonético se refiere a una producción aislada, que es más referente a la parte mecánica, a la producción mecánica del sonido, y la parte fonológica se refiere a cuando esta producción de sonidos se carga de significado. Es decir, cuando ocupo los sonidos para transmitir significados y entonces, lo que les comentaba, poder comunicarme a través de mi lenguaje y mi habla. ¿Ok? Por eso es bien importante que yo no me quede en los niveles fonéticos. Se empieza en los niveles fonéticos, porque ese es nuestro punto de partida, porque esa es la base, porque eso es lo primero, y de ahí nos movemos hacia lo fonológico, porque eso es lo que nos va a llevar hacia lo comunicativo. Lo fonológico es comunicativo porque viene cargado de significados. Además, lo fonético es, como les decía, más mecánico, es de habla, y lo fonológico es lingüístico. ¿Por qué? Porque ya implica una tarea lingüística a nivel cognitivo. ¿Ok? Muy bien, entonces, una vez que les he dicho esto, podemos ver en la escalerita cómo empezamos en fonemas, que es la producción aislada del fonema, luego nos subimos a las sílabas, luego nos subimos a palabras, luego nos subimos a frases, luego una conversación para llegar así al habla conectada o espontánea. Y les puse conversación, pero podría ser narración, descripción, etcétera, lo que quieran, ¿vale? Eh, el nivel más fonético que tendríamos aquí es la producción aislada del fonema. Luego, en las sílabas tenemos todavía mucho componente fonético. En las palabras, si estamos trabajando a nivel aislado, la producción de palabras aisladas, todavía estamos en un nivel que tiene bastante componente fonético, pero que ya al estar cargado de significados, ya forma parte de la fonología. Entonces, sobre todo si estamos trabajando a nivel aislado, sería como el punto donde es tanto fonético como fonológico. Y ya conforme vamos subiendo más, la producción de frases, la producción de una conversación, de esta habla conectada espontánea, es fonológica. Ya no nos vamos a detener en la producción fonética, sino ya estaríamos incorporando ese sonido sumado a otros sonidos para transmitir significados, ¿vale? Ok, entonces es bien importante que no nos quedemos atorados en los niveles de más abajo de esta escalerita. Si yo me estoy dedicando exclusivamente a la producción de fonemas y no estoy subiendo la escalera, entonces mi niño se va a quedar atorado ahí.
De manera natural, los niños siguen este proceso por ellos mismos. De manera natural, los niños, tanto en la comprensión como en la expresión, van subiendo estos niveles solitos. Los bebés muy chiquititos, cuando empiezan la producción, estos balbuceos de práctica, empiezan estas producciones aisladas de fonemas, empiezan a practicar con su boca, cómo se sienten, cómo se escuchan, cómo se mueve, cómo se siente mi boca cuando produzco un sonido u otro, juegan, gaguean, balbucean, practican. Y entonces así van haciendo la producción aislada de los distintos fonemas, que después, cuando en su sistema lingüístico se va desarrollando la parte fonológica, empiezan a encadenar. Y al irlos encadenando empiezan la producción de sílabas. Todavía estamos a nivel fonético y van a producir estas sílabas en balbuceos, otra vez para practicar. Y ya que están practicando las sílabas, después, cuando va madurando su sistema fonológico, su sistema lingüístico, empiezan a encadenar sonidos y sílabas para empezar a formar palabras. Y entonces expresarse a través de palabras aisladas. Y conforme van avanzando, conforme va avanzando su sistema lingüístico, van conectando palabras para formar frases y oraciones. Empiezan por dos cuando estamos en el nivel telegráfico y poco a poco las van haciendo más largas, más complejas, hasta que van utilizando estas frases cada vez más parecidas al lenguaje adulto que esperamos y después, conforme va pasando el tiempo, van perfeccionando hasta que encadenan estas frases para formar conversaciones, descripciones, narraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya poder utilizar todo este lenguaje conectado para poder comunicarse como lo haría un adulto. La comunicación está desde el principio. Los bebés se pueden comunicar incluso aunque no puedan articular palabras y se comunican al principio a nivel prosódico, incluso utilizando estos sonidos o estas sílabas con diferentes entonaciones. Conforme empieza su desarrollo de palabras, bueno, la comunicación es más eficiente. Cuando desarrollan estas frases, la comunicación es todavía más eficiente y cuando ya pueden hacer conversaciones, la comunicación es todavía más eficiente. Entonces, la parte comunicativa está en todo, debe estar en todo el proceso. Por supuesto que se va afinando conforme voy subiendo la escalera, por supuesto que logro una mejor comunicación conforme estoy en niveles más altos de la escalera, pueden transmitir muchas más cosas y de una mejor manera. Pero la comunicación debe estar presente desde el principio y eso es algo de lo que debemos encargarnos también los cuidadores, quienes debemos de garantizar este intercambio comunicativo con los bebés, con los pequeños, aun cuando no sean capaces de expresarse todavía con palabras o frases o una conversación. Y en el caso de los pequeños que tienen dificultades de lenguaje, ya sea por retrasos, por trastornos, por patologías asociadas, es bien importante que los pequeños, que vayamos siendo los guías que le permitan a estos pequeños ir subiendo por toda esta escalera comunicativa y conservar este factor comunicativo a lo largo del desarrollo en toda esta escalera, ¿vale? Eh, es importante que quienes estamos a cargo de la intervención, pero también los cuidadores, nos encarguemos de que la comunicación esté presente independientemente de el nivel de la escalerita donde estén los pequeños, ¿vale? Si a lo mejor yo tengo un niño con un trastorno comunicativo, por lo que sea, que está en nivel de producción de verbalizaciones a lo mejor, o en un nivel de producción de palabras aisladas, yo me encargue de que el proceso comunicativo sea eficiente y demostrarle cómo la comunicación puede ser llevada a cabo a través de estas interacciones verbales que él va teniendo, pero también de las interacciones no verbales que tenemos y de ayudarlo a ir subiendo por esta escalerita. Si tengo un pequeño que está comunicándose a través a lo mejor de vocalizaciones, pues ayudarlo a pasar
a el uso de otros fonemas para poder construir sílabas, para poder construir palabras. Y si tengo un pequeño que está usando palabras, pues ayudarlo a que estas palabras se puedan ir uniendo y poco a poco transformándose en frases y a que estas frases cada vez sean más complejas para que podamos establecer una conversación o una comunicación espontánea más larga, más eficiente, más compleja cada vez, ¿vale? Entonces, es bien importante, si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo sigo mencionando esta ruta de donde conecto el habla con el lenguaje, con la comunicación. Tenemos comunicación aun cuando el lenguaje está muy inmaduro, pero es parte de mi labor y de mi trabajo, tanto como terapeuta como siendo papá o cuidador, que el lenguaje vaya madurando en este proceso y que la comunicación esté involucrada todo el tiempo. Y otra parte de la que es gran parte, de la que es, las, mis redundancias, otra cosa que es bien importante que sea parte de nuestro trabajo como terapeutas, como las personas encargadas de la intervención, es que eduquemos a los papás en las estrategias que les permitan llevar a sus hijos de los niveles más bajitos hacia los más altos, utilizando siempre la comunicación como objetivo y como vehículo y ayudándoles a madurar toda la parte lingüística. Esto es bien importante porque a veces se nos olvida y porque lo dejamos de lado y porque nos dedicamos a trabajar con el pequeño y la intervención que hacemos directo con el pequeño puede estar teniendo muy buenos resultados, pero esos resultados se van a exponenciar si yo además le enseño al papá cómo puede ser el mejor guía lingüístico de su pequeño. Entonces, es bien importante que dediquemos una parte importante de nuestros esfuerzos a que los papás puedan estar bien informados acerca de todo este proceso. Y no, quizá no con los términos súper complejos, pero sí explicándoles estrategias muy funcionales. Aquí una cosa que es bien relevante es la funcionalidad. De nada me sirve explicarle al papá el nombre técnico de 10 estrategias, darle una lista de ejercicios, darle un montón de herramientas miofuncionales si el papá no es capaz de llevar esto de manera práctica, funcional, rápida y eficiente a su día a día todo el tiempo. Los papás estamos muy cansados porque ser papás es muy agotador y tenemos 20,000 cosas que hacer. Lo importante es que dentro de esas 20,000 cosas siempre esté la estimulación cognitiva del lenguaje, del desarrollo motora de nuestros pequeños y que lo hagamos de la manera más funcional posible. Yo puedo decir, afortunadamente, que a mi hija le tocó una mamá que sabe un montón de cosas de desarrollo y puedo decir que me encargo de estimular a mi hija en todas sus áreas del desarrollo, pero de la manera más cotidiana posible, porque sé cómo hacerlo, porque me encargo de enseñarle a los papás cómo hacerlo. Pero la verdad es que muchísimos papás no saben esas cosas. Y yo lo sé porque llevo 17 años de mi vida estudiándolo, o 18 más, no sé. Yo lo sé porque llevo la mitad de mi vida dedicada a esto, pero si no fuera así, estoy segura que estaría perdida en la vida acerca de cómo estimular el lenguaje, la cognición, la motricidad, la parte socioafectiva de mi hija y que necesitaría mucha guía. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar, guiando a los papás para que sepan cómo incorporar todo esto en el lenguaje cotidiano, en la estimulación cotidiana, mientras comen, mientras lavan la ropa, mientras juegan, mientras les cambian la ropa, mientras los bañan, mientras los duermen, porque el lenguaje es así. El lenguaje, y regreso a lo que estábamos, habla, lenguaje, comunicación, y la comunicación se da en el contexto, en el día a día, en la interacción. Entonces es bien importante que aprendamos cómo aplicar todas estas estrategias al día a día. Les digo, a cualquier momento. ¿Estás durmiendo tu hijo? Que ese sea un momento de estimulación, pero no un momento de estimulación porque te voy a sacar los 500 juguetes didácticos y entonces me voy a sentar contigo a estimular. No, no, no. La estimulación es natural. Entonces, ¿cómo entender estos procesos naturales de estimulación y cómo los papás, hacerles entender a los papás que lo pueden llevar al día a día, mientras suben las escaleras, mientras bajan las escaleras, mientras se están peinando, mientras los están bañando, mientras están lavando los platos, mientras les están preparando la comida. Todos los momentos de la vida de los niños son momentos importantes que se pueden utilizar para la estimulación de los pequeños. Eso es algo que tenemos que entender. Porque si ustedes se fijan aquí en este esquema,
La flecha a la fonética es más chiquita. La flecha a la fonología, que es lo que va cambiando significados, que es lo más lingüístico, es la más grande. Y en los niveles de más abajo les puse colores más claritos y conforme vamos subiendo les puse colores más oscuros porque quiero que entendamos la importancia de la carga lingüística, ¿vale? Que no la dejemos de lado, perdón, que no la dejemos de lado y que nos encarguemos de que nuestros pequeños sí lleguen a esos niveles, ¿ok? Si ustedes son terapeutas, si ustedes son educadores, maestros de audición y lenguaje, que se han quedado en la base, no les voy a decir que está mal lo que han hecho, sino les voy a decir que se apuren a subir a los siguientes niveles, que lleven a sus pequeños hacia los siguientes niveles. Por aquí, de hecho, en las que tenía, tucu, 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 ya les fui marcando y ahorita vamos a hablar de esto, de que es importante ir subiendo esta escalera, ¿ok? Una cosa de la que les voy a hablar antes es este escalón que me han preguntado un montón de veces, porque además genera muchas dudas, que son los prerequisitos, ¿ok? Eh, ¿Cuándo trabajar prerequisitos? ¿Qué sí es trabajar prerequisitos? ¿Qué prerequisitos necesito? Para que yo pueda desarrollar esta habla, este lenguaje, esta comunicación, tengo que tener listas ciertas cosas previas que me permitan realizar todas estas tareas y actividades de habla, de lenguaje y de comunicación. Por ejemplo, tengo que poder percibir adecuadamente, tengo que poder escuchar bien, ver bien, entender bien, tengo que tener cierto desarrollo cognitivo, tengo que tener cierto desarrollo afectivo, cierto desarrollo social, mi boca tiene que estar lista, mis músculos, mi lengua, mis labios también, tiene que estar listo mi cerebro, tengo que haber desarrollado ciertas conexiones nerviosas, tengo que tener cierta maduración neurológica, también tengo que tener cierto desarrollo sensorial y motor, este desarrollo psicomotor que le va a permitir al niño aprender del mundo. También tengo que estar expuesto al mundo del cual voy a hablar, también tengo que poder experimentar ese mundo del cual voy a hablar para poder integrarlo e incorporarlo. Entonces, hay prerequisitos en muchas áreas, ¿no? Lingüísticos, cognitivos, motores, sensoriales, oromotores, neurológicos, neuromotores, y a nivel, por ejemplo, de habla, importan mucho, además de estos componentes, estos prerequisitos del lenguaje, pues los prerequisitos que vienen de la percepción auditiva, de la conciencia fonológica, en el caso de la percepción auditiva, pues discriminación auditiva, el procesamiento o manejo de sonidos, que tiene que ver con toda esta parte de los aspectos fonológicos, pero también habilidades de secuenciación, de memoria de trabajo, de atención auditiva, les digo, del manejo y procesamiento de sonidos, de ser capaz de generar planes neuromotores, de ejecutar estos planes neuromotores, de que mi boca está lista, de que yo puedo mover mi mandíbula, mis labios, mi lengua, pero además de que puedo sentirlos adecuadamente y procesar adecuadamente a nivel propioceptivo, toda esta parte todo este feedback que me voy dando, esta retroalimentación que me voy dando a mí misma. Todos esos son prerequisitos. Y me preguntan, ¿y eso dónde está? Bueno, eso está abajo de la escalera. Eso está antes de que se empiece a construir esta escalera, pero otra cosa importante que les tengo que decir es que estos prerequisitos también van avanzando conforme va avanzando lingüísticamente el niño. Los prerequisitos que se necesitan para balbucear no son los mismos que se necesitan para decir palabras, porque los que se necesitan para decir palabras son un poco más avanzados. Cada uno de estos niveles, por decirlo de alguna forma, tendría como su base de prerequisitos. Pero digamos que los prerequisitos son el cimiento sobre el cual se sienta esta escalera. Entonces los tenemos ahí abajo y es bien importante considerarlos en nuestra práctica, en la estimulación del lenguaje, en el trabajo que estemos haciendo con los pequeños. Si no los estamos considerando, es bien importante que nos detengamos, porque muchas veces cuando nos atoramos con algo, por ejemplo en las asesorías que yo tengo, de pronto me dicen, oye, es que estoy atorado, por ejemplo, en las palabras o en las frases, o estoy atorado en tal nivel, ¿no?
Y cuando nos revisamos es que lo que falta son prerequisitos, es que la escalera está endeble, no solo en ese escalón, sino desde mucho más abajo y en sus cimientos. Entonces, es bien importante que estos prerequisitos nos aseguremos de que estén listos para poder ir subiendo la escalera. Y otra cosa que les tengo que decir es que si solo se están fijando en prerequisitos y es lo único que están viendo y ya llevamos trabajando ahí 50 años, es un decir, ¿no? Ya llevamos un montón de tiempo trabajando ahí, tenemos que movernos. Porque si yo veo la escalerita y considero que el fonema es el nivel 1, la sílaba es nivel 2, la palabra es el nivel 3, la frase es el nivel 4 y así consecutivamente, entonces los prerequisitos son el nivel 0. Y si ustedes están trabajando solo, única, exclusivamente en el nivel 0, ni siquiera han empezado el camino. Acuérdense que el camino va del habla, lenguaje, a la comunicación. Entonces, si ustedes están en el nivel 0, apúrense a entrarle al camino y váyanse metiendo escalón 1, 2, 3, 4, 5. Vayan a lo lingüístico, vayan a la comunicación, ¿vale? Los prerequisitos sí son bien importantes, se tienen que tomar en cuenta, los tenemos que trabajar, los tenemos que madurar, nos tenemos que encargar de que estén ahí o de revisar que estén ahí y si no, de encargarnos de que se adquieran, pero no me puedo quedar ahí toda la vida. Tengo que ir avanzando hacia los niveles más lingüísticos, ¿vale? Y otra cosa que les pongo aquí, si ustedes se fijan, abajo ya las flechitas azules esas nos van a decir qué es lo que tengo que hacer. Bueno, pues tengo que revisar que los prerequisitos estén y asegurarme que estén, pero si se fijan les puse un asterisco. ¿Por qué les puse un asterisco? Porque a veces el proceso de desarrollo de los prerequisitos se va a tener que ir dando al mismo tiempo que voy subiendo la escalera. Por lo que les decía, una de las razones es porque justo los prerequisitos también van avanzando en esta escalera, porque voy necesitando madurar más cosas para ir subiendo. Entonces yo no me puedo esperar a que el niño esté absolutamente listo en todo para avanzar a la comunicación, el lenguaje y el habla. Eh, ¿Por qué? Porque nunca va a estar listo al 100%, porque si me dedico solo a los prerequisitos voy a perder tiempo valioso, porque el desarrollo lingüístico y de prerequisitos se va alimentando a sí mismo. Por ejemplo, uno de los prerequisitos para que los niños digan palabras es que digan sílabas. Entonces, el ir subiendo la escalera va a ir alimentando los prerequisitos de los siguientes niveles. Entonces, es un poco como una bolita de nieve, pero positiva, conforme voy avanzando en una cosa, voy avanzando en otra, voy avanzando en otra, y así, como les digo, como una bolita de nieve, pero en el aspecto positivo, ¿ok? Entonces, vamos avanzando al mismo tiempo. Yo no me puedo quedar estancado en prerequisitos, porque ya les dije que es nivel 0, cuando a lo mejor este niño necesita trabajar prerequisitos y lo puedo ir haciendo al mismo tiempo que voy trabajando lo lingüístico. O a lo mejor desarrollar aspectos lingüísticos es parte de mis prerequisitos. La otra cosa es que si estamos hablando de niños que tienen trastornos o patologías, síndromes, alteraciones neurológicas, etcétera, en algunos casos no voy a poder tener listos los prerequisitos antes de moverme a lo lingüístico. Por ejemplo, si estoy trabajando con un niño con labio paladar hendido y le faltan 4 cirugías, yo no voy a decir, uy, hasta que no acabes de que te cirugien, yo no te recibo en terapia. O nos vamos a quedar preparando tu boca para las cirugías, porque podemos preparar la boca para las cirugías. Me voy a quedar trabajando tu boca para las cirugías y ya hasta que te pasó la cirugía, trabajamos lo lingüístico. No, porque a lo mejor le programaron una cirugía para cada año y a lo mejor el niño va a terminar de estar cirugiado a los 10. Entonces, yo no puedo estar esperando ese tipo de cosas. Si estoy trabajando con un trastorno neurológico, una persona que tenga disartria por alguna alteración anatómica, por algún daño o lesión neurológica, por algo congénito, no le voy a quitar esa disartria. Yo no puedo estar esperando tener una estabilización motora del 100% para empezar a hablar, porque esta persona nunca la va a tener. Porque si tengo una ataxia, por ejemplo, en la cual los movimientos van a ser inestables todo el tiempo, yo no puedo esperar hasta que se estabilicen esos movimientos para poder generar movimientos orales, para hablar, para comunicar. Entonces,
A lo mejor con las terapias vamos a ir aumentando la estabilidad oral, pero esto se irá ganando con las terapias y yo no puedo dejar el habla y la comunicación y el lenguaje para después de eso. Entonces es bien importante que entendamos cuándo preparo el prerequisito antes de hablar y cuándo lo voy preparando al mismo tiempo, y que es bien importante no estancarme en prerequisitos, sino seguir avanzando. Ok. Lo siguiente que tenemos aquí es que en cuanto entro a esta escalerita, mi secuencia es la siguiente. Consigo ese nivel, lo estabilizo y rapidísimo me subo al siguiente. Consigo ese nivel, lo estabilizo y rapidísimo me subo al siguiente. Consigo ese nivel, lo estabilizo y rapidísimo me subo al siguiente. ¿Cómo es esto? Yo consigo la producción aislada del fonema, trabajo hasta que se estabilice, y una vez que tengo estabilizada ese fonema, me subo muy rápido, no me voy a quedar ahí 20 años, me subo muy rápido a conseguir el nivel de sílaba, estabilizo las sílabas y muy rápido encadeno con el siguiente nivel para conseguir la producción de palabras, estabilizar la producción de palabras y muy rápido encadenar al siguiente nivel para conseguir frases, estabilizar frases y de ahí subirme al siguiente nivel y así hasta llegar al habla conectada. ¿Ok? Súper importante, hay que conseguir, pero hay que estabilizar, porque a veces nos pasa que conseguimos el fonema aislado, no lo hemos estabilizado y ya me quiero pasar a palabras, ¿vale? No, lo consigo, lo practico hasta estabilizarlo y lo encadeno con el siguiente. Esa es otra clave, encadenar. Si yo ya conseguí el fonema, ya lo tengo estable, entonces, cuando yo ya he conseguido esto, voy a encadenar este nivel con el siguiente para poder facilitar esta subida. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un niño la P, y entonces el niño ya dice P, y ya lo puede hacer de manera más o menos mecánica, de manera más o menos automatizada, y ya le sale la P, entonces podemos empezar a decir P, 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 pa. Y si el niño ya puede decir P, ya puede decir pa, y puedo encadenarlo al siguiente nivel, y entonces podemos decir P, pa, 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 pato, por ejemplo. ¿Ok? Si el niño ya está en nivel de palabras, ya tiene estable su nivel de sílabas, ya hemos trabajado lo suficiente para estabilizar el nivel de palabras y nos queremos montar al nivel de frases, entonces podemos encadenar. Pato, pato. El pato es amarillo, ¿no? La frase que vayan a decir. El pato nada, o la frase que quieran decir, pero podemos ir encadenando estos niveles. Eso nos va a permitir ir subiendo más rápido de un escaloncito a otro, ir trasladándonos más rápidamente de un nivel a otro con mayor seguridad, con mayor estabilidad, con mayor eficacia, con mayor eficiencia. Y esto, seguir esta secuencia va a evitar que los niveles de arriba estén inconsistentes. De pronto, híjole, es que en palabras todavía no, es que sabes qué, en las frases no les sale. Ya más o menos lo logramos en sílabas, pero en frases no les sale. No, bueno, porque nos estamos saltando un montón de niveles. Más o menos le sale en fonema, es lo conseguí en fonema, te falta estabilizarlo. No lo estás trabajando en sílabas, no lo estás trabajando en palabras y ya te me estás yendo a frases. No nos saltemos niveles. Es una escalera, no nos vamos a saltar, hay que subir escalón por escalón por escalón, ¿sale? Y de pronto, si yo noto que está inconsistente un nivel de arriba, tengo que revisar hasta qué escalón me tengo que regresar. Si yo noto una inconsistencia arriba, me regreso, trabajo, estabilizo, encadeno para subir, encadeno para subir, encadeno para subir. ¿Ok? No sé si me estoy explicando adecuadamente. Es bien importante seguir esta secuencia. A mí me hubiera encantado que alguien me presentara esta esquinita y me dijera esta secuencia así, tan como detalladita, hace muchos años, porque yo me tardé en ir como descubriendo que estos eran los pasos que hay que seguir, pero hay que seguir, o sea, no son opcionales, es el camino que se tiene que seguir. Si yo he conseguido sílabas, pero no las estabilizo, cuando empiece a producir palabras, voy a tener muchas recaídas, no le va a salir bien, voy a tener muchas inconsistencias, Y entonces lo que pasa es que voy a estar trabajando más tiempo del necesario en los niveles, porque me he saltado a niveles anteriores y esto nos hace perder tiempo. Si yo aprovecho al máximo el tiempo
consiguiendo, estabilizando, encadenando hacia arriba, consigo, estabilizo, encadeno hacia arriba y hago esta cadena lo más productiva posible, este niño va a subir de los niveles más bajos a los más altos con un paso muy firme y sin tener que estarnos regresando y sin tener que estar teniendo estas recidivas. Se me fue a casa a los 15 días de Navidad y regresó peor que antes. Pero ¿por qué en esta sesión, si ya lo había conseguido, nos volvimos a regresar? Y es que en cada sesión el niño entra conmigo, trabaja conmigo, lo dice bien, pero la siguiente sesión vuelve a regresar mal. Y en la sesión lo dice bien y la siguiente regresa mal. Y así, porque no estamos logrando esta estabilidad en esta escalera. Entonces, sigan muy bien este caminillo porque es lo que nos va a llevar a una intervención exitosa, ¿vale? Algunas anotaciones. Hay que pasar de nivel en cuanto se logre la adecuada producción. No hay que estancarnos en un nivel, siempre hay que seguir estancando, porque a veces nos quedamos mucho tiempo en el mismo, porque nos parece cómodo, porque se nos olvida que tenemos que seguir avanzando, etc. No subimos de nivel si aún no se han logrado los niveles de más abajo y podemos trabajar varios niveles en una misma sesión de manera secuenciada. Así consolidamos y facilitamos la subida al siguiente nivel, o sea, vamos a encadenar niveles. Y en caso de que notemos inconsistencias en los niveles de más arriba, nos podemos regresar a niveles anteriores. Importante tomar en cuenta siempre los factores lingüísticos, hacer una evaluación continua y revisando cómo van las estrategias que estamos usando, si estoy subiendo, no estoy subiendo, ya estoy estancada aquí mucho tiempo. Apenas hace poco, en uno de los talleres, alguien me preguntaba, llevo mucho tiempo trabajando con este fonema y no nos sale, ¿cuándo lo abandono? No, no abandonemos, regresemos, revisemos, reestructuremos nuestro programa. Si yo estoy trabajando con esto y no estoy avanzando, es como un coche, se me ocurrió ahorita, como un coche de estos que están en el lodo, doy vueltas, doy vueltas, doy vueltas, doy vueltas, doy vueltas, y nomás no avanzo. Ya quemé la gasolina, ya quemé las llantas, ya me desesperé, el motor ya está súper caliente, y si yo sigo haciendo eso, voy a quedarme ahí. Bueno, entonces abandono el coche, me voy y ya. Y entonces ya perdí mi coche para siempre. No, yo tengo que moverme de aquí con todo y coche, ¿no? Lo que tengo que hacer es bajarme del coche, voltear, revisar por qué no estoy avanzando y cambiar las circunstancias. Si sigo en el lodo, no voy a avanzar. Entonces, pongo piedras, pongo arena, pongo una tabla, empujamos el coche, usamos una herramienta, yo qué sé, revisar, reestructurar, porque lo que estoy haciendo ahora no está siendo efectivo. Entonces, regresar y revisar. ¿Sabes qué? Es que el terreno está pésimo. No, no es cosa, es que el coche no sirve. No, no es que el coche no sirva. Es que yo no sé manejar. No, tampoco es que no sepas manejar. Es que el terreno está pésimo. Entonces, a lo mejor ahí tendría yo que revisar los prerequisitos, revisar cómo está y cambiar ese terreno sobre el cual voy a construir, sobre el cual me voy a construir lenguaje o sobre el cual voy a mover mi coche, ¿no? A lo mejor las herramientas que estoy utilizando no son las adecuadas, a lo mejor me faltan herramientas extras, a lo mejor me falta incorporar elementos extras. Le digo, a veces cuando uno le mete una piedra o una tabla, ya podemos salir de ese lodo, ¿no? A lo mejor me falta incorporar elementos extras, a lo mejor hay algo que no estoy viendo, a lo mejor no es, y esto sería en otro caso, a lo mejor no es el momento, a lo mejor estoy trabajando em, la R y no es momento para este niño. O a lo mejor estoy trabajando la K y le faltan trabajar otros fonemas antes. O a lo mejor estoy trabajando la L y le falta trabajar habilidades anteriores, fonemas anteriores. A lo mejor estoy en la S y ni siquiera tiene los oclusivos. Entonces antes de fricativos van oclusivos. Me tengo que regresar a trabajar los oclusivos. A lo mejor mi secuencia de sonidos no es la correcta. Por eso cuando yo les explico que uno de los primeros pasos para la intervención en problemas de sonidos del habla es definir la secuencia correcta, es uno de los pasos primeros y primordiales. Sépanse bien cómo está la secuencia de sonidos para que sepan bien cuáles sonidos van a enseñar primero, cuáles van a enseñar después y con qué secuencia enseñarlos. Cuál aquí, cuál acá, si en medio tengo que meter otro sonido, cuál va primero, cuál va después. Eso es bien importante porque a veces estamos estancados trabajando un sonido que todavía no es tiempo de trabajar. Entonces, cuando vean que no están avanzando, regrésense a ver si han hecho esto, si están haciendo esto y si lo están haciendo de la forma correcta, siguiendo la secuencia correcta, si no se saltaron pasos, si cada nivel que fueron avanzando estaba ya estable, si fueron encadenando niveles, si están bien los prerequisitos, si necesitan revisarlos y si es el momento adecuado de trabajar ese fonema, ¿vale? Eh,
Y otra cosa importante es entender que cada individuo tiene un ritmo distinto. Tenemos niños que a lo mejor tienen afectaciones más leves, que cognitivamente están muy bien, que a lo mejor lingüísticamente están bien y solo les falla la producción de uno o dos sonidos por cuestiones motoras, por cuestiones de maduración, yo qué sé, y van a avanzar rapidísimo. Tenemos niños que, o pacientes adultos, que van a avanzar lento, 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 lento. Tenemos pacientes o personas, tenemos personas que van a avanzar constante, 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 constante. Y tenemos otros que avanzan, se detienen, avanzan, se detienen, avanzan, se detienen en lo que procesan. Tenemos unos que avanzan mucho, 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 y en eso se detienen y otra vez mucho, mucho, mucho. O tenemos unos que van avanzando poquito pero constante, poquito pero constante, poquito pero constante. Tenemos unos que al principio de la escalera avanzan muy rápido y los últimos niveles les toma su tiempo. Tenemos otros que el principio les toma mucho tiempo, pero cuando lo han conseguido avanzan por la escalera muy rápido hasta el final. Cada individuo tiene su propio ritmo, tiene su propio tiempo y hay que conocerlo, hay que respetarlo y hay que conocerlo, hay que respetarlo y hay que incorporar estrategias que beneficien al ritmo de este individuo o este sujeto. Y otra cosa que les tengo que decir antes de terminar la masterclass es que dentro de cada uno de estos niveles existen como pequeños subniveles, ¿vale? ¿Cómo es esto? Que no nada más es sílaba, ya es palabra, ya. No. Dentro de cada nivel hay también una secuencia que tengo que seguir. A lo mejor va a sonar como muy obvio, pero es importante. Tengo que empezar con las sílabas más fáciles, no con las más difíciles. Ah, ¿hay sílabas más fáciles, más difíciles? Sí, de acuerdo a la posición que tiene el fonema en la sílaba, de acuerdo al tipo de sílaba que es, de acuerdo a la estructura silábica, de acuerdo al... Hay sílabas más fáciles y hay sílabas más difíciles. Y a veces no nos damos cuenta y empezamos todas las sílabas al mismo tiempo. Si empiezo con las fáciles, me aseguro que ya las tengo, voy a avanzar más rápido hacia las más difíciles y el proceso de trabajar con sílabas va a ser más fácil. Lo mismo con las palabras, pues es que ya me dio sílabas y entonces ya empezamos a trabajar palabras. Estamos trabajando con el fonema K. ¿Y qué palabra estabas trabajando? Camaleón. No, bueno, camaleón no es una palabra sencilla. Camaleón tiene muchos, camaleón, tiene 4 sílabas, tiene una sílaba inversa al final, tiene un diptongo, es una palabra complicada. Ah, pues es que eso no me sonaba fácil. No, hay que conocer las estructuras de las palabras, cuáles son las estructuras más sencillas, cuáles son las estructuras más complejas y empezar por las palabras sencillas, por palabras que tengan estructuras sencillas como consonante vocal, consonante vocal. Empezar por palabras cortas con una metría adecuada, monosílabas, bisílabas, para que el niño pueda concentrarse en la producción del fonema y no esté interfiriendo una estructura compleja. ¿Cómo es esto? Si el niño tiene que pensar que tiene que decir una palabra camaleón de 4 sílabas, con una sílaba inversa, con un diptongo, con camaleón, con 8 fonemas que secuenciar, el niño tiene mucho que pensar. Y a lo mejor a nosotros decir camaleón nos resulta muy sencillo, pero a un niño que tiene problemas de lenguaje, no. Y a un niño que está aprendiendo a hablar, tenga o no tenga problemas de lenguaje, tampoco. Por eso surgen estos procesos de simplificación fonológica. Por eso los niños pequeños hacen estas alteraciones naturales. Por eso mi hija, en lugar de decir, hoy es que me trajeron palomitas, en lugar de decir palomitas, dice pamomita, porque reduplica un fonema para hacérselo un poco más sencilla esa palabra que es compleja. Por eso los niños se comen sonidos o incluso aumentan. Ahora que estamos en Navidad, Halloween, perdón, en Día de Muertos, en Halloween, en esas cosas, los niños, mi hija lo hace, en lugar de decir Catrina, dicen Catarina. Aunque es una palabra más larga, es una palabra estructuralmente más sencilla. Consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal. Ka, ta, ri, na. Solo sílabas directas, son más fáciles de decir. En cambio, Catrina tiene un grupo consonántico que es difícil de decir. Por eso los niños hacen estas simplificaciones. Entonces, yo lo que tengo que hacer, si yo soy la encargada de decir qué secuencia vamos a seguir, yo voy a plantear una secuencia que vaya de lo sencillo a lo complejo.
Y así el niño va a ir subiendo los niveles hasta alcanzar lo más complejo sin frustrarse, sin cometer errores que no debería estar cometiendo, sin perder tiempo, sin... Yo voy a ir llevándolo de la mano de lo fácil a lo sencillo, empezando por usar las estrategias más sencillas para enseñarle modo, punto y sonoridad para conseguir fonemas aislados. Después, empezando a trabajar con las sílabas más sencillas y dejando para después las sílabas complejas. Y una vez que he conseguido y estabilizado sílabas, empezar a trabajar con las palabras fáciles por su metría, porque su longitud es corta, es accesible y también porque su estructura es sencilla, para ir después a las palabras más largas, para ir después a las palabras con estructuras más complejas. Y una vez que conseguí palabras, las puedo ir incorporando en frases y también empiezo por un manejo de frases más sencillo al principio y más complicado para el final. Lo que es importante que sepan es que ustedes quieren que el niño se concentre en algo en particular. Denle el contexto que le permita concentrarse en eso. Si yo estoy trabajando en sílabas y quiero que el niño se concentre en el fonema, empiezo con sílabas sencillas. Así el niño puede concentrarse en el fonema. Si yo estoy trabajando con palabras, empiezo con palabras sencillas porque quiero que se concentre en el fonema, no en la palabra, sino en el fonema. Y una vez que ya lo hemos logrado incorporar a palabras, bueno, entonces ya pasamos a palabras más complejas, donde sí ya se tiene que preocupar por otras cosas más lingüísticas. Lo mismo en frases. Empiezo por las frases sencillas para que el niño se concentre en la producción de ese sonido, de ese fonema. Y después ya nos vamos a frases cada vez más espontáneas, cada vez menos controladas, cada vez más complejas, para que el niño vaya incorporándolo de manera natural. Y cuando se vaya a su casa, cuando se vaya a la escuela y ya no haya nadie controlándole, él pueda utilizar este sonido en cualquier contexto lingüístico, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier parte de la palabra, en palabras fáciles y en palabras difíciles. Pero yo fui quien lo fue llevando desde la base hasta arriba para conseguir el fonema, generalizarlo y mantenerlo. Les digo, los niños con problemas o alteraciones de lenguaje no van a hacer este proceso por ellos mismos. Por eso están en terapia, por eso están con un maestro de audición en lenguaje, por eso están con un terapeuta de lenguaje, por eso trabajan en el departamento de psicopedagogía en su colegio, por eso les mandan terapias especiales, por eso están en cualquier tipo de intervención, sea cual sea en la que estén, dependiendo del caso, ¿no? Y la situación de cada paciente. Por eso están en intervención. Si ellos pudieran hacerlo solos, no estarían con nosotros. Por eso nosotros tenemos que llevarlos de la mano, desde lo más fácil hasta lo más sencillo, desde el habla hasta el lenguaje, hasta la comunicación, desde lo fonético hasta lo fonológico, desde lo sencillo hasta lo difícil, desde conseguir hasta estabilizar, hasta mantener, y hasta generalizar y mantener. ¿De acuerdo? Ok, muy bien, chicos. Les recuerdo que todo esto que les estoy comentando es parte del programa Juntos Hablamos Mejor para la intervención en problemas de sonidos del habla, que estamos intentando como estructurar y tener toda esta información bien estructurada, bien acomodada. Que aquí están mis datos de contacto, ese es mi email. Mis materiales gratis y de pago los encuentran en Payhip, ahí está, payhip.com, diagonal Ángela Patino Terapeuta, mi correo angelapatinoterapeuta@gmail.com. Los cursos que estamos dando los encuentran en juntoscentro.wisbo.com y para cualquier cosa, mis redes sociales, encuentran un link a mi Facebook, un link a mi YouTube, un link a mi Instagram, un link a los cursos, un link a los materiales, un link a mi Telegram, un link a mi WhatsApp. Están todos en Linktree, diagonal Ángela Patino Terapeuta. Síganme en mis redes, síganme en Instagram, en Facebook, participen en las dinámicas. Pronto van a estar los materiales, más materiales, ya vienen los de Navidad. Pronto van a estar más materiales disponibles. Participen en las dinámicas para que puedan tener esos materiales. Las dinámicas siempre las anuncio en redes sociales y les recuerdo que están abiertas las inscripciones a nuestro último curso del año, a nuestra última edición del curso de sonidos del habla. Si no, va a regresar hasta el próximo año, allá como por marzo o no sabemos. Pero el que es seguro es el que tiene las inscripciones abiertas durante esta semana. Las inscripciones terminan el fin de semana.
El curso dura 3 meses, tiene 5 módulos, tiene clases asincrónicas, clases en vivo, material complementario descargable, un curso gratis de anatomía del habla y para quienes están en esta masterclass, si ponen descuento 10, obtienen un 10% de descuento, se inscriben y pagan directamente en la plataforma desde cualquier país, juntocentro.wisbu.com. Ok, chicos, voy a ver qué preguntas tienen y y si alguien, estoy viendo aquí sus preguntas del chat, pero si alguien tiene dudas o preguntas,